Bienvenidos, mi nombre es Ronald López. Este es el video tutorial número 18 del taller de programación de Visual Basic 6. Me es bastante grato volver a grabar videotutoriales, ya que durante mucho tiempo el sitio ha estado completamente inoperativo, inaccesible, por muchos problemas que he tenido. En fin, es bastante orgullo para mí decirles a todos que el nuevo dominio que se va a utilizar para acceder al sitio es www.aprende-medioviendo.com, así como se muestra en la parte inferior de esta imagen. Durante mucho tiempo he recibido múltiples mails sobre un tema en particular, el tema de conectar bases de datos MySQL con Visual Basic 6, un tema que hasta hace mucho ha habido mucha información en internet, en Google, pero información muy vaga y muy inservible, por así decirlo. Así que en esta ocasión vamos a ver cómo conectar Visual Basic 6 con bases de datos MySQL de forma local, base de datos MySQL en tu computadora, y también de forma remota, o sea, bases de datos MySQL alojadas en otros servidores, en hostings o en cualquier otro lugar que no sea tu PC. Bien, vamos a empezar. Bien, este es el proyecto que vamos a desarrollar. Bueno, aquí hay un error, no importa que sea en local. Bueno, vamos a ponerlo en local por ahora. El formulario que vamos a desarrollar es el siguiente. Tiene una grilla a la cual el nombre es DataGrid1. Tiene un apartado frame donde voy a agregar un nuevo registro con el campo nombre llamado txt nombre de la caja de texto y un campo teléfono llamado txt teléfono. Un botón que dice grabar registro en MySQL, muy bien, llamado cmd grabar. Un label común llamado lbl código registro y un botón llamado llamado command 1, que es el botón de eliminar. Hasta aquí no hay nada nuevo, hasta aquí todo es normal, por así decirlo. Pero lo primero que tenemos que hacer es crear una base de datos que tenga estos dos campos, o mejor dicho tres: un ID autonumérico, el segundo campo es nombre y el tercer campo es teléfono, pero lo haremos en MySQL. Para ello yo recomiendo haber instalado AppServer. Pueden buscar en internet cualquier versión de AppServer e instalarlo. Ahora, si ya tienen instalado MySQL en cualquier tipo de versión, también va a funcionar sin ningún tipo de inconveniente. En mi caso yo ingreso aquí a localhost/phpMyAdmin, que es lo que me instala automáticamente AppServer. Cuando ingreso a localhost, AppServer me muestra esto. Yo estoy utilizando la versión 2.5.10 para Windows de AppServer e ingreso aquí a phpMyAdmin Database Manager Version. Listo, yo tengo aquí mis bases de datos que utilizo en estos momentos, pero voy a crear una nueva base de datos. Mi base de datos se va a llamar bdMySQL local. Lo voy a crear y ya tengo una base de datos llamada bdMySQL local. Muy bien, es importante entender de que yo he configurado mi usuario y mi contraseña para este MySQL como root, usuario y contraseña del 1 al 6. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, lo que voy a hacer ahora es crear la tabla. Crear una nueva tabla, lo voy a poner yo, por ejemplo, cliente de 3 campos. Continuar, aquí está mi campo ID, como lo vemos, mi campo nombre y mi campo teléfono. Las longitudes las voy a poner 11 para el ID, 50 para el nombre, de repente 30 para el teléfono, o mucho, 20, suficiente. Listo, con esto yo ya lo puedo grabar. Listo, me dice la tabla de clientes se creó. Ahora yo tengo que darle a mi ID clave principal con este botón de acción. Me dice que sí, la vuelvo principal y la vuelvo a editar. La edito con el fin de ponerla autoincremento, para yo no editar y obviamente ponerle valor entero, numérico. Listo, con esto yo ya tengo mi tabla completamente creada. Tengo un ID del tipo entero, completamente autonumérico, que es mi llave principal, y 2 campos comunes. Lo que voy a hacer es ingresar a la tabla, entro a insertar y voy a agregar campos. Voy a agregar registros. Por ejemplo, en nombre voy a agregar Ronald López, mi teléfono celular,
y voy a agregar, por ejemplo, Vanessa Castañeda, por ejemplo, y voy a agregar un número ficticio. Listo, y voy a continuarlo. Listo, le dice filas insertadas 2. Si yo vuelvo a examinar, vemos que ahí tengo yo los dos campos que he creado. Bien, hasta aquí no hay nada novedoso. Utilizar MySQL es una herramienta bastante simple. Ahora, ¿cómo utilizamos desde Visual Basic la conexión para ingresar a BD MySQL local a la tabla clientes a estos dos campos? Muy simple. Es importante que se sepa algo antes de todo. En el empaquetado que ustedes descargarán desde aprende-viendo.com estará algo como esto. Obviamente estará el video curso, pero también incluiré ciertas cosas. Por ejemplo, voy a ir el proyecto que estoy desarrollando, una imagen y dos notas importantes. Pero lo principal es esto, nota importante. Toda computadora que quiera conectarse a MySQL desde Visual Basic 6, sea local o sea remota, tiene que leer esto. Requiere instalar el driver MySQL Connector o DBC 3.5116 Win32, que yo estoy incluyendo aquí. Este de aquí. Lo instalan, le dan siguiente a todo y no tendrán ningún tipo de inconveniente. Ahora, la parte de programación. Todo es similar, o mejor por no decir idéntico. He creado dos variables, una tipo base de tipo adobe db.connection, ya saben de que tienen que dar a proyecto referencias, ¿no? Y agregar Microsoft Active X Data Object 2.1 siempre para que puedas utilizar AdoDB, y otra variable llamada RS cliente, que es del tipo record set para la tabla. Bien, lo primero que hago es crear un submain, ¿ok? Para base. Le pongo .cursor location, add the use client. Todo esto de aquí ya lo hemos visto antes, no tengo que repetirlo. Y aquí llega la parte importante, que es esto que estoy señalando aquí, ok, que lo he sacado aquí para que lo podamos ver con mayor claridad. Vamos a ponerle una negrita. Listo. Deben de poner .open, abrimos comillas, driver igual a, abrimos corchete, MySQL ODBC espacio 3.51 espacio driver y cerramos comillas, porque este es el nombre del driver. Seguido de una punto y coma vamos a especificarle todos los valores. Primero, server, en mi caso local, es localhost. Base de datos, aquí en este caso hay una llamada DB Visual Basic 6, ¿okay? Obviamente no es nuestra base de datos, nuestra base de datos es esta, que la voy a copiar, vamos a ponerla por si acaso aquí. Ahí está, como lo vemos, database igual a DB MySQL local, punto y coma, user, es importante que esté esto, igual a ROOT o root, que es el nombre de usuario que yo tengo en mi MySQL por defecto. Password del 1 al 6, que es el que yo he puesto en este caso en mi computadora local. Punto y coma, option 3 para el tipo de conexión. Y aquí se están cerrando 3 veces comillas, una por cada vez que se ha abierto dentro del sitio web. Okay. 1, 2, 1, 2, y acá está el cerrazo de los dos y la principal que cierra con driver. Aquí está. Si nosotros copiáramos esto de aquí, que ya lo tenemos por cierto dentro de nuestra línea de conexión, estaríamos diciéndole que se conecta a una base de datos MySQL instalada localmente gracias al driver MySQL ODBC 3.51, y porque le estamos diciendo que es un server localhost. Entonces, si yo aquí cambio la base de datos por la nueva base de datos, luego simplemente tendría que decir for1 igual a show, que es el formulario que yo he mostrado. Ok. Si yo hago esto, yo voy a poner aquí MC, estás conectado a MySQL local, listo, y lo lanzo, vemos como me dice estás conectado a MySQL local y me lanza el formulario. En este caso lo voy a borrar. Ahí ya tenemos la conexión hecha. Como vemos es completamente sencilla gracias a ese ODBC que hemos instalado. Bien, ahora lo que haré es algo que también conocemos, crear la conexión hacia una tabla en específico.
creo un sub llamado clientes hacia mi variable with rs clientes, que la creamos aquí arriba. Si state igual a 1, entonces .close. Si está abierta la tabla, entonces que la cierre automáticamente con el fin de volverla a abrir. .open select asterisco para que me coja todos los campos from cliente, que es exactamente el nombre de mi base de datos aquí, cliente, coma base, que es la conexión principal, open static open look optimize. Actualizo en with. Listo, con esto de aquí ya estaría. Lo único nuevo, por así decirlo, es esta línea de conexión que apunta ahora hacia MySQL. Perdón. Listo. Si yo cierro esto de aquí, podemos ver una programación completamente conocida para los seguidores de Aprende Viendo, que han visto todo el curso y han seguido cada uno de los talleres de programación. Bien, lo primero que hago es abrir el load. Abro clientes y le digo de que la grilla cargue la estructura de clientes, ¿no? Set datagrid 1.datasource igual a rs clientes. ¿Qué pasaría si yo lo lanzo? Automáticamente me está mostrando los campos que yo he creado. Así de rápido, así de directo, como lo vemos aquí. Si yo modifico esto, voy a ponerle la B de Bahamonde con punto, que es mi nombre real, y yo cierro esto y lo lanzo nuevamente, vemos que ya ha agregado la B que agregué yo hace un momento. Y listo. Ahora vemos. Una cosa que estoy haciendo aquí es llamar los datos hacia la grilla, hacia aquí. Muy bien. La segunda cosa que voy a hacer yo es que al seleccionar algo de la grilla se llene el código aquí. Igual como lo hemos hecho antes, en datagrid-click le damos lbl código registro, que ese es el nombre de este campo, perdón, de este control, de ese label. Le decimos que es igual a datagrid 1.column0, que es la columna donde se encuentra el código. Con eso funcionaría. Listo. Y si le damos a eliminar, le decimos rs cliente que actualice y busque dentro del campo id el contenido de lbl código registro, que es el código que hemos elegido antes. Cuando lo encuentre, que lo elimine, me mande el mensaje de eliminado y que me borre automáticamente el lbl código registro, que es este. Así de simple, lógica básica. Y la última es agregar el registro. Una vez que nosotros agregamos los nombres, le decimos simplemente que lo grabe como cualquier otro registro que hemos trabajado antes en Access o en SQL Server. RC clientes, actualizamos, edit new, grabamos en el campo nombre lo que lleve la caja de texto txt nombre, y en el campo teléfono lo que haya dentro de la caja de texto txt teléfono. .update y se actualiza. Así de sencillo es trabajar con MySQL. En otras palabras, así de sencillo es trabajar con cualquier tipo de base de datos. Lo único que varía es la conexión y el método de conexión que utilizamos cuando se trata de SQL, cuando se trata de MySQL, o cuando se trata de Access o de Oracle o de cualquier otro tipo de base de datos que nosotros querramos. Por ejemplo, si yo lanzo esto y yo agrego aquí, elimino, me dice eliminado, y se ha eliminado. Y si yo reviso mi base de datos aquí, entro otra vez, ahí están los dos. Si actualizo, vemos de que solamente estoy yo ahora. Pero si agrego, por ejemplo, un número, se agrega automáticamente, ¿no? Se agrega automáticamente. Y si yo actualizo aquí, vemos cómo se está afectando dentro de MySQL todo lo que yo estoy haciendo. Como ves, trabajar aquí es muy pero muy sencillo, bastante de hecho. Ok, así que espero que no tengan problemas con eso. Ahora vamos a ver cómo trabajar con MySQL en remoto. Para ello voy a cambiar aquí en remoto. Ok, para los que no tengan muy claro qué significa esto, quiere decir a una base de datos que no se encuentra dentro del servidor de nosotros, o sea, en nuestra computadora, que se encuentra en un servidor completamente externo. Un servidor que puede ser un hosting, puede ser una computadora en otra parte del mundo, y se puede trabajar sin problemas. Cerramos aquí un segundo y explicamos algo. Aquí lo que hemos visto es que necesitamos un driver que ya está, o sea, prácticamente ya no lo necesitamos porque ya está instalado, pero necesitamos el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, el nombre del usuario y la contraseña de este usuario en esta base de datos. Entonces eso es lo que vamos a crear ahora: la base de datos, su usuario y su contraseña.
El servidor se lo voy a decir luego. Entonces yo voy a utilizar en este caso un servidor propio. Ok, en otra palabra voy a usar mi servidor. Ok, entrando el servidor que utilizo para alojando webs, mi página web principal, mi página web de venta de dominios. Ok, para los que necesiten, aquí tengo muy buenos planes de hosting, planes reseller por si quieres crear tu propia empresa de venta de hosting con todo la solución incluida para que cualquier persona sin experiencia pueda automáticamente empezar a vender hosting sin ningún tipo de inconveniente. Así que podemos ver aquí el dominio alojandowebs.com y yo estoy ingresando a mi cPanel de alojandowebs.com, como vemos aquí en mi dirección URL. Bien, lo primero que voy a hacer yo es crear una base de datos. La voy a llamar, por ejemplo, MySQL remoto. Ok, voy a crear la base de datos sin ningún problema. Me voy abajo y voy a crear aquí un usuario, MySQL US le voy a poner, y le voy a poner una contraseña 123 ASDF 123, por ejemplo 123 ASDF 123. En otras palabras, vamos a ver, yo tengo aquí mi base de datos, mi user y mi pass. Ok, entonces 123 ASDF 123. Ok, vamos a poner aquí datos solamente de prueba. Muy bien, creo el usuario, como lo vemos aquí, se creó el usuario y se lo asigno. MySQL usuario va a ser igual a MySQL remoto, ¿no? Añadir el usuario a esta base de datos, mi SQL US, mi SQL remoto. Muy bien, se lo añado y le doy todos los permisos y ya estaría hecho. Entonces yo veo aquí que mi usuario es el siguiente, ¿no? Mi usuario es alojando-MySQL US y mi base de datos es alojando-MySQL remoto. Ahí está. Ahora, ¿cómo consigo yo mi servidor? En este caso, la IP que yo utilizo para mi servidor es esta de aquí. Es importante que tengamos la IP directa del servidor al cual nos conectaremos. ¿Okay? Sin la IP resultará mucho más complicado conectarse, ya que yo también podría poner como servidor, ¿okay?, alojandowebs.com, pero por lo general esto trae errores, apuntando por dominios trae errores, así que yo lo haré directamente con mi IP. Entonces yo ya tengo mi base de datos creada con su usuario y todo lo demás. Lo que tengo que hacer es crear las tablas, mejor dicho, en este caso una. Para ello, desde aquí me meto a phpMyAdmin. Espero que abra el phpMyAdmin. Aquí están todas las bases de datos que yo utilizo. Aquí está MySQL remoto. Vemos que no tiene ninguna tabla. Voy a crear una tabla. Vamos a ponerle por congruencia cliente remoto, ¿ok? O clientes remoto. También de 3 filas. Listo. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, ID, nombre, teléfono. Listo. Tipo, obviamente, varchar 11, objeto 50, objeto 20, es el mismo tipo de tabla que hemos creado anteriormente. Y lo guardaré. Bien. Con esto yo puedo ingresar ahora a la tabla directamente y veo aquí su estructura. Selecciono la primera tabla y lo que haré es darle un valor aquí como llave primaria, agregar clave primaria, perdón, y ya se la doy. Ahora edito esto para ponerlo como entero y le voy a dar autoincremento. Listo, con eso ya tengo mi tabla completamente hecha, completa, con mis 3 campos a los cuales voy a conectarme. Para ello tengo aquí los datos que creé hace un momento. ¿Sí? Voy a copiar esta línea, muy bien, y voy a cambiar los datos nada más. Mi servidor es este,
Así que aquí, muy bien, mi base de datos es esta, como lo vemos ahí. Mi usuario es este. Vamos a mover aquí en vez de root, y mi contraseña es esta, ¿no? Recordemos que es una contraseña que hemos creado hace un momento. Listo, con eso debe de estar correcto todo, ok, y seguir conectando sin ningún problema. Si mando, me sale un error, ok, un error, dice cliente no existe. Esto es porque estoy cargando desde aquí algo que no existe, así que voy a añadirlo y voy a poner aquí un mensaje diciendo conectado a MySQL remoto, ok. Si lo lanzo, vemos que me sale el mensaje conectado a MySQL remoto y listo. Aquí ya estoy conectado yo a MySQL en el servidor que yo he especificado hace un momento, en el servidor de alojandowebs.com. Muy bien, con esto yo ya sé que funciona, ok, y solo debo de hacer lo siguiente. Mi base de datos, perdón, mi tabla se llama cliente remoto y los nombres de los campos son iguales, así que lo único que debo hacer es cambiar ese dato, y para ello ingreso aquí a mi módulo y aquí le voy a dar a cliente remoto. Vamos a hacerlo mejor separando los datos. Listo. Si mando, me sale conectado y me aparece esto. Como lo vemos ahí, no me marca nada porque la base de datos está completamente vacía. Perdón, no por eso, sino porque no la abrí desde un principio, porque la cerré hace un momento. Vamos a quitarle esto y si mando, vemos ahí que está completamente vacía. Perfecto. Vamos a empezar a agregar. Recordemos de que esto de aquí ya está programado, así que yo voy a agregar Ronald López Bahamonde, mi teléfono 9914-35745, y lo agregaré. Como lo vemos ahí, la actualización es bastante veloz, y si yo actualizo aquí dentro de Alojando Webs todavía, voy a poner entrar en mi tabla, examinar, puedo ver aquí Ronald López Bahamonde, como lo ves ahí. Si yo inserto desde aquí también un campo, por ejemplo Vanessa y Ellery, ok, y continúo, he agregado dos filas. Si examino, veo que hay tres ahora con las que tenía anteriormente, y si yo cierro esto y lo abro nuevamente, vemos como ya hay tres filas correctamente. Esto de aquí se está alterando desde internet, ok, desde una página web, perdón, desde un servidor web alojado en internet en un servidor en otra parte del mundo, desde la cual estoy conectando yo sin ningún tipo de problema. ¿Esto de qué me serviría? De que muchas personas pueden agregar y bajar el cliente de un programa, ok, el cliente de un programa, y muchas personas ver información de cualquier parte del mundo simplemente con conectarse a la misma base de datos en un servidor remoto. Bien, como vemos aquí es bastante simple. Vamos a hacer una última prueba. Vamos a eliminar en este caso el registro 2. Me sale ahí un pequeño error. Vamos a ver qué tipo de error es. Bueno, el requery, esto de aquí es un error de actualización. No es nada complejo de reparar eso, pero lo veremos más a fondo en otro video tutorial, ya que en este solo quería mostrarles el tipo de conexión que se realiza dentro de MySQL, tanto en local como remoto, desde Visual Basic 6. Si yo desde aquí vamos a agregar uno nuevo para ver, ¿sí? Yo voy a poner www.aprende-viendo.com y voy a poner aquí sitio web, no, enseñanza virtual. Recuerden de que esto de aquí está con campos varchar, así que no me saldrán ningún tipo de error. Lo agrego y se agrega sin ningún tipo de inconveniente. Se actualiza y seguirá funcionando sin problemas, como lo vemos aquí. Si yo edito esto, veremos los datos que yo he agregado. Bien, agregar y eliminar tablas desde aquí es bastante sencillo. Voy a cerrar mi conexión desde aquí y ya estará lista. Como vemos, todo varía dependiendo el estilo de conexión que utilicemos. En este caso está la opción para local,
y la de abajo es una conexión para remoto. ¿Ok? Debo decirles a todo el mundo que esta base de datos que yo he creado de ejemplo, ¿ok? Está siendo eliminada, va a ser eliminada en este preciso momento, así que sus pruebas tendrán que hacerlas en un servidor que ustedes tengan. Ahora, es importante, voy a poner aquí, nota importante, ¿ok? El servidor, o en otras palabras, ¿no?, de hosting, el servidor de hosting debe contar con conexiones MySQL remotas. Si no tiene esta opción activa, entonces por más que los datos de servidor de IP, base de datos, usuario y contraseña estén correctos, simplemente no conectará. ¿Ok? Así que es importante que se sepa esto. Bien, yo soy Ronald López, agradezco mucho por ver este video tutorial.